Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si esta lectura te conmovió hoy, no te guardes esta gracia para ti. Al comentar o compartir este contenido, el algoritmo entiende que este mensaje es importante y lo hace llegar a más personas que quizás necesiten una palabra de esperanza en este momento. ¿Nos unimos para llevar el Evangelio a más hogares? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hay una fuerza invisible que mueve el mundo con más poder que cualquier ejército, con mayor profundidad que cualquier ideología, con mayor perdurabilidad que cualquier imperio. Esta fuerza no hace ruido, no busca reconocimiento, no exige aplausos, simplemente se extiende, silenciosa como la luz del amanecer, inevitable como la primavera que sigue al invierno. Esta fuerza es el Evangelio de Jesucristo, y las lecturas de hoy revelan su naturaleza extraordinaria y transformadora. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos transporta a un momento crucial en la historia de la Iglesia primitiva. Esteban acaba de ser martirizado y una gran persecución ha caído sobre la comunidad cristiana de Jerusalén. Los discípulos se han dispersado, huyendo para salvar sus vidas. A primera vista, esto parece una derrota devastadora. El movimiento de Jesús, aún en sus inicios, estaba siendo aplastado por la brutal fuerza de la oposición. Pero aquí reside la sorprendente belleza del plan de Dios. Lo que parecía una catástrofe se convirtió en el catalizador de la mayor expansión misionera que el mundo jamás haya visto. Los discípulos dispersos no acallaron su fe, lo llevaban consigo a donde quiera que iban. Los que se habían dispersado por la persecución que siguió a Esteban viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Detengámonos un momento a considerar la divina ironía de esto. Los enemigos de la Iglesia creían que estaban extinguiendo la llama del cristianismo al dispersar a los discípulos. En realidad estaban esparciendo las brasas que encenderían el mundo entero. Cada discípulo disperso era una semilla plantada en tierra nueva.
lista para germinar y dar fruto abundante. Pero hay algo aún más revolucionario en este relato. Lucas nos dice que algunos de estos discípulos dispersos, hombres de Chipre y Cirene, comenzaron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Esto puede no parecernos significativo hoy, pero en aquel entonces era absolutamente radical. Hasta ese momento, el Evangelio se había predicado casi exclusivamente a los judíos. Existía una comprensión limitada de que el mensaje de Jesús fuera para todos. Pero estos hombres anónimos de Chipre y Cirene, movidos por el Espíritu Santo, comenzaron a derribar las barreras étnicas y religiosas que dividían a la humanidad. No esperaron una comisión oficial. No formaron un comité para estudiar la viabilidad. No pidieron permiso a los apóstoles en Jerusalén. Simplemente obedecieron la inspiración del Espíritu y comenzaron a compartir la buena nueva con todo aquel que quisiera escuchar. ¿Y cuál fue el resultado? La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número abrazó la fe y se convirtió al Señor. ¡Qué poderoso testimonio de lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros sin las limitaciones de nuestras expectativas y prejuicios! La noticia de este extraordinario movimiento llegó a la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a investigar. La elección de Bernabé no fue casual. Su nombre significa hijo de consolación, y Lucas nos dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé no fue enviado como un inspector crítico, sino como un animador, alguien que reconocería y celebraría la obra de Dios. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó. No cuestionó si aquellos gentiles convertidos eran cristianos legítimos, no impuso barreras ni condiciones, simplemente reconoció la obra de Dios y la celebró. Más aún, Bernabé los exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo su corazón. Esta es la esencia del verdadero discipulado. No basta con aceptar a Cristo en un momento de entusiasmo, necesitamos permanecer en Él con constancia y determinación, día tras día, decisión tras decisión. Luego, Lucas nos ofrece una nota aparentemente sencilla, pero profundamente significativa. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Este no fue un nombre que ellos mismos eligieron. Fue un apodo dado por personas ajenas a la comunidad, por observadores que notaron algo distintivo en este grupo de personas. ¿Qué vieron que los llevó a acuñar este nuevo término? Vieron personas cuya identidad estaba tan íntimamente ligada a Cristo que no podían ser definidas de otra manera. Ya no eran simplemente judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres. Eran cristianos, personas de Cristo, pertenecientes a Cristo, definidas por Cristo. Esta es una pregunta que deberíamos hacernos. Si alguien observara nuestras vidas, ¿sería obvio que somos cristianos? Nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestra generosidad, nuestra compasión, ¿reflejan todo esto claramente nuestra identidad en Cristo? Ahora, dirijamos nuestra mirada al Evangelio de Juan, donde encontramos a Jesús en el templo durante la fiesta de la dedicación. Es invierno en Jerusalén, y Jesús camina por el pórtico de Salomón cuando los judíos lo rodean con una pregunta directa. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. A primera vista, parece una pregunta sincera, pero Jesús, que conoce los corazones, percibe la falta de sinceridad detrás de ella. Su respuesta es reveladora. Ya se lo he dicho, pero no me creen. He aquí una profunda verdad que debemos comprender. La fe no se basa principalmente en pruebas o argumentos lógicos, sino en el corazón. Jesús ya había dado amplias pruebas de quién era, a través de sus enseñanzas, sus milagros y su carácter. Pero quienes lo cuestionaban se negaban a creer porque tenían el corazón cerrado. Jesús explica, no creen porque no son de mis ovejas. Luego describe con belleza la relación entre él y quienes lo siguen.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta imagen pastoral nos habla de intimidad, confianza y relación. Un pastor en tiempos de Jesús no guiaba a sus ovejas desde lejos con perros y gritos, como vemos en algunas culturas. Caminaba delante de ellas, y ellas lo seguían porque reconocían su voz. Existía un vínculo personal entre el pastor y cada oveja. De igual manera, Jesús no nos da órdenes desde la distancia. Camina con nosotros, nos habla, nos conoce por nuestro nombre. Y nosotros, como sus ovejas, aprendemos a reconocer su voz en medio del ruido y la confusión del mundo. Pero ¿cómo reconocemos la voz de Jesús? ¿Cómo la distinguimos de las muchas otras voces que claman por nuestra atención? La voz de la ambición, el miedo, la duda, la tentación. La respuesta reside en la práctica constante de la presencia de Dios, en la familiaridad que proviene de pasar tiempo con Él en oración y meditación en su palabra. Jesús ofrece entonces una promesa extraordinaria. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué maravillosa seguridad! No permanecemos en la familia de Dios por nuestro propio esfuerzo o mérito, sino por la gracia y el poder de Cristo. Estamos seguros en sus manos, y como si eso no fuera suficiente, Jesús añade, mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos doblemente seguros, en las manos del Hijo y en las manos del Padre. Esta es la seguridad eterna que tenemos en Cristo. Jesús concluye con una declaración que impactó a sus oyentes. Yo y el Padre somos uno. Esto no significa que Él y el Padre sean la misma persona, sino que comparten la misma naturaleza divina, la misma esencia, el mismo propósito. Jesús proclama su igualdad con Dios, una afirmación que sus oyentes comprendieron perfectamente, tanto que tomaron piedras para apedrearlo. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas dos lecturas? ¿Cuál es el hilo conductor que las une? La respuesta es esta. El Evangelio se difunde no por la fuerza ni la coacción, sino mediante la obra invisible y poderosa del Espíritu Santo, que actúa a través de personas comunes que conocen la voz del buen pastor y deciden seguirlo sin importar el costo. Los discípulos dispersos en Hechos no tenían poder político, riqueza ni influencia. Eran refugiados, fugitivos, gente común, pero tenían algo infinitamente más poderoso. Tenían el Espíritu Santo y un mensaje que transformaba vidas, y esa combinación resultó irresistible. De igual manera, Jesús no construyó su reino mediante ejércitos ni decretos imperiales. Lo construyó reuniendo un rebaño de ovejas que aprendieron a escuchar su voz y a seguirlo. Y estas ovejas, a su vez, se convirtieron en pastores de otros, difundiendo el mensaje del amor y la gracia de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, somos herederos de esta gloriosa tradición. Formamos parte de una cadena ininterrumpida que se remonta a aquellos primeros discípulos en Antioquía. Como ellos, estamos llamados a ser cristianos, personas tan identificadas con Cristo que es imposible definirnos de otra manera. Y como aquellas primeras ovejas que escucharon la voz de Jesús, estamos llamados a cultivar una relación íntima con nuestro buen pastor, aprendiendo a reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Esto no sucede por casualidad, requiere intención, disciplina y práctica constante. Debemos hacernos preguntas difíciles. ¿Escucho verdaderamente la voz de Jesús o me dejo guiar por las voces de la cultura, la conveniencia o la comodidad? ¿Refleja mi vida claramente mi identidad como cristiano o soy indistinguible de quienes me rodean y no conocen a Cristo? Y aquí surge un desafío adicional. Así como aquellos discípulos anónimos de Chipre y Cirene derribaron barreras para compartir el Evangelio con los gentiles, estamos llamados a trascender nuestros propios límites de comodidad. ¿Quiénes son los gentiles en nuestras vidas? Aquellas personas que suponemos que no estarían interesadas en el Evangelio o a quienes consideramos demasiado diferentes a nosotros. El Espíritu Santo
puede estar llamándonos, como llamó a aquellos primeros misioneros, a llevar la buena nueva a lugares y personas que nunca habíamos considerado. Tal vez sea un compañero de trabajo que parece hostil a la religión. Tal vez sea un vecino de una cultura o religión diferente. Tal vez sea un familiar que se ha alejado de la fe. No necesitamos credenciales especiales ni formación formal. Solo necesitamos lo que tenían aquellos primeros cristianos, una experiencia genuina del amor transformador de Cristo y la voluntad de compartirlo con los demás. Y cuando compartimos el Evangelio, no lo hacemos con arrogancia ni superioridad, sino con la humildad de quienes reconocen su propia necesidad de gracia. Somos mendigos que les indican a otros mendigos dónde encontrar pan. Somos ovejas que guían a otras ovejas hacia el buen pastor. Recordemos también la promesa de Jesús. Estamos seguros en sus manos. Nada puede arrebatarnos de su amor, ni la persecución, ni las dificultades, ni el fracaso, ni el pecado. Esta seguridad no es una licencia para la complacencia, sino una fuente de valor para vivir con valentía por Cristo. Como Bernabé en Antioquía, seamos conocidos como personas que reconocen y celebran la gracia de Dios donde quiera que la veamos. No seamos críticos mezquinos, siempre buscando fallas o cuestionando la autenticidad de la fe de los demás. En cambio, seamos personas que animen, que afirmen y fomenten el crecimiento espiritual donde quiera que lo veamos brotar. Y finalmente, permanezcamos en el Señor con corazón firme. La fe cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón. No se trata de un momento de euforia pasajera, sino de un compromiso de por vida para seguir a Cristo, día tras día, decisión tras decisión, paso tras paso. Habrá días difíciles. Habrá momentos en que la voz del pastor parecerá lejana. Habrá tormentas que pondrán a prueba nuestra fe. Pero en esos momentos, recuerden, están a salvo en las manos del buen pastor. Él los conoce por su nombre, jamás los abandonará, y al final los guiará a salvo a casa. Que seamos una comunidad de verdaderos cristianos, personas tan transformadas por Cristo que sea imposible confundirnos con otra cosa. Que seamos ovejas que reconocen la voz del pastor y lo siguen fielmente. Y que seamos instrumentos del Espíritu Santo, llevando el mensaje transformador del Evangelio a un mundo que necesita desesperadamente escuchar que hay esperanza, que hay amor, que hay vida eterna en Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Deja tu amén o petición de oración en los comentarios. Nuestra comunidad es un espacio de intercesión y al interactuar con el video ayudas al canal a crecer para que podamos continuar nuestro camino diario a través de la palabra. Que Dios bendiga tu generosidad al ayudarnos a difundir la luz de Cristo. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.